Una emisión más de su programa Voces y Diálogo con Historia, programa de la Facultad de Historia para Radio UAS, la red cultural de los sinaloenses. Les saluda su amigo Rafael Ayala y Keiri Luna. Keiri, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Para invitarlos a que nos sigan por las redes sociales, por Facebook en Voces y Diálogos con la Historia, donde les compartimos información de nuestros programas y de los sucesos históricos más relevantes. Gracias, Keiri. Tenemos como invitado al maestro Ulises Cisneros. Él es periodista y escritor sinaloense, además de ser productor y coordinador de los programas Butaca 33, Las Alas del Caballo, en Radio Universidad. Ha sido coordinador de talleres literarios de la UAS y Cobais y ha recibido varios premios estatales y nacionales de poesía, quien hoy nos platicará sobre Amado Nervo, su obra literaria. Maestro, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias por estar con todos ustedes, estimados amigos que nos están escuchando a través de la frecuencia cultural universitaria. Gracias. Keiri, ¿qué noticias de la Facultad de Historia tenemos? Para informarles que sigue abierta la convocatoria para participar en el 38 Congreso Internacional de Historia Regional a realizarse del 6 al 19 de diciembre de 2022 en Culiacán, Sinaloa. Pueden enviar sus ponencias a la dirección de correo electrónico congresointernacionalhistoria@uas.edu.mx. Gracias. Muchas gracias, Keiri. Amado Nervo nace en Tepic, Nayarit, el 27 de agosto de 1870 y fallece el 24 de mayo de 1919 en Montevideo, Uruguay. Elif Lara, un maestro en letras mexicanas por la UNAM, especialista en la obra y vida de Amado Nervo, mencionó que este autor es un mexicano universal y que Mazatlán significó para él la oportunidad de tener acceso a textos que llegaban de Europa y de Estados Unidos, la oportunidad de publicar en un periódico sus cuentos, poemas, crónicas, que le dieron la oportunidad de adquirir experiencia para lanzarse a la Ciudad de México, en donde desarrolló todo su talento literario hasta convertirse en lo más popular de los poetas y uno de los intelectuales mexicanos más respetados de la nación y en el extranjero, con obras publicadas en Francia, España y Latinoamérica. Maestro Ulises, ¿cómo fue construyendo Amado Nervo su obra literaria? Con mucha disciplina. Con mucha disciplina. El maestro Amado Nervo, que es precisamente la figura mexicana más importante de la corriente literaria, conocida como modernismo, se convirtió en uno de los más señeros poetas de la lengua española, particularmente a fines del siglo XIX y principios del XX. Y prácticamente durante la primera mitad del siglo XX y buena parte también, vamos a decirlo, del siglo pasado, fue uno de los poetas más conocidos, más buscados y sobre todo leídos por parte de lectores que abrevaron en sus poemas, en sus versos particularmente, muchos de los sentimientos que él logró compartir con sus lectores. Juan Amado Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz, que es el nombre completo. Su nombre completo. Nació en Tepic, cuando todavía Nayarit era parte del estado de Jalisco. Prácticamente ahí, gracias a un tío y al hecho de que se quedó huérfano a muy temprana edad, a los 9 años, él pudo irse a estudiar a Michoacán, donde particularmente se enlistó, vamos a decirlo así, en el seminario y recibió una formación católica muy completa. Hay que decirlo, a nivel de secundaria y bachillerato, en cualquier seminario católico se tiene pues un plan curricular muy sólido en cuanto al conocimiento de las culturas clásicas, de la literatura, de las lenguas, en este caso, como se dice, lenguas muertas, el latín y el griego y otras que han derivado de ellas. Y la disciplina. Y ¿no? sobre todo la disciplina. Esto responde, volviendo a tu pregunta, al hecho de que Amado Nervo logra tener una gran
gran disciplina como escritor, a partir precisamente de la formación que recibe en el seminario, allá en Michoacán. Y aquí cobra particular relevancia el hecho de que llega hacia 1892 a Mazatlán, a Sinaloa. Hay que contextualizar las cosas históricamente. Él nace el 27 de agosto de 1870, prácticamente cuando ya las armas nacionales se habían cubierto de gloria tras la expulsión de los franceses y por supuesto el derrocamiento del Segundo Imperio, el de Maximiliano. A la sazón, en 1870, era presidente de la República Benito Juárez y habían obviamente vencido los liberales en todo este gran empeño nacional de recuperar la patria. Amado Nervo nace pues en esos años en que se construye un nuevo país que había tenido cruentas batallas, combates entre liberales y conservadores, entre mexicanos que tenían una postura ideológica contraria a la de otros, de tal suerte que en este último tercio del siglo XIX le corresponde durante su infancia, su adolescencia y su temprana juventud conocer todos los acontecimientos que se derivan del periodo conocido como Porfiriato. Entonces a él le toca conocer esa paz porfiriana, que obviamente con todas sus contradicciones y sus grandes contrastes sociales y económicos, fue acumulando una tensión social que no estalló hasta 1910. Así es. Tras la proclama revolucionaria del 20 de noviembre de Francisco I. Madero, el plan de San Luis Potosí. Bueno, llega a Mazatlán en 1892. Apenas tendría 22 años porque él llega a Mazatlán, que a la sazón era el puerto marítimo más importante del Pacífico mexicano. Así es. Y era uno de los puertos más importantes de la costa del Pacífico del continente americano, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Hemos de recordar que San Francisco en los Estados Unidos, junto con Los Ángeles, particularmente Long Beach, San Diego, luego Mazatlán, Acapulco, que había venido un tanto a menos. Vean la ruta marítima, ¿no? Es que hay que considerar esto, pues, las rutas marítimas, al igual que las aéreas, sí. Son bordeando las costas. No puedes cruzar el Océano Pacífico siguiendo la línea ecuatorial, es una distancia enorme. Enorme. Entonces, bordeando las costas llegó, por supuesto, muchísimos extranjeros, asiáticos, particularmente filipinos, chinos, japoneses y coreanos, a Mazatlán. Y si le seguimos, vamos a encontrarnos que después de Mazatlán no nos vamos sino hasta el Callao, que conecta con Lima, en el Perú, y Valparaíso, en Chile, que son los grandes puertos de conexión con la Mar Pacífica. Y a esto llega Amado Nervo, que se concentra en identificar que Mazatlán es un punto, un cruce de caminos de viajeros, de mercaderes, de gentes de todos los confines de la tierra que llegan al puerto. Ya están ahí varios europeos, particularmente españoles, ingleses, alemanes y franceses, y son estas colonias las que potencian el crecimiento y desarrollo económico del puerto. De hecho, hay que decirlo, durante el Porfiriato, Mazatlán es la ciudad más importante en el territorio sinaloense. Así es. Incluso superior a Culiacán. Por razones estratégicas militares, Culiacán fue la capital. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que dentro de las guerras de aquella época, conquistar la capital de un territorio era apoderarse del territorio.
En consecuencia, él llega a Mazatlán en 1892 y publica a partir del 29 de noviembre hasta 1894, donde él, como periodista, hay que decirlo que provenía de una familia de escasos recursos económicos, había pues, no solamente perdido a su padre a muy temprana edad, a los 9 años, también un hermano de él, Luis, que también escribía poesía, fallece debido a que se suicidó. Y llega este joven de 22 años, flemático, vamos a decirlo así, con una postura corporal muy aristocrática. Era un hombre de muy finas maneras y además de una muy formidable convicción de su valor como escritor, como periodista y como poeta. Y empieza precisamente a partir de esta refinada educación que recibe en el seminario a colarse, digamos así, en los distintos círculos sociales de Mazatlán más importantes. Él llega a trabajar el Correo de la Tarde, el periódico más importante del noroeste mexicano. Ahí está ahí, maestro, para hacer un corte, continuando su programa Voces y Con Historia, regresamos después de un corte.